Cuando una madre mata a los de su propia sangre, rompe un vínculo sagrado. Tuve que asumir que no iban a volver. ¿Cómo podemos entender a una mujer que ahoga a sus 2 hijos? En un coche a oscuras estaban flotando y llamaban a su madre. Una alucinación mortal impulsa a una madre a destruir a la familia que ama. Los sumergió y ellos lucharon por sobrevivir. Y la mentira de una mamá asesina altera la historia de la medicina. Su estudio se usó durante casi un cuarto de siglo como licencia para matar. Estas son asesinas que matan a los suyos. Asesinas. Madres asesinas. Es 1964, en Upstate, Nueva York. Los recién casados, Tim y Juanita Hoyt, esperan el nacimiento de su primer hijo. Juanita afirmaba que su madre siempre le decía que solo servía para una cosa, y era para hacer niños, tener hijos. Pero ninguno de sus hijos vivirá mucho tiempo. Los asesina en secreto. Su primera víctima es su hijo de 3 meses. En casa y solos, Juanita lo asfixia. Asfixiar a un niño es, por desgracia, algo muy fácil de hacer y no deja señales. Al investigar la historia de Juanita, el matrimonio de escritores Jimmy Talan y Richard Fersman descubre a una asesina fría y distante. Juanita no parecía afligirse, como lo haría cualquier otra madre. Cuando tienes un hijo, coges al bebé y lo abrazas. Ella nunca hacía eso. Ella era muy distante. En las fotos se ve que los mantenía a cierta distancia. Por entonces, la frialdad de Juanita pasa desapercibida. 3 años después, vuelve a atacar, arrebatando 2 vidas en solo 2 semanas. Su hija de 6 semanas y su hijo de 2 años. Dudo que a ella se la pueda llamar madre. Alguien que asesina a sus hijos no puede considerarse madre. Nadie sospecha de Juanita, y menos aún su marido, Tim. En vez de eso, el asesinato se diagnostica como enfermedad. Una nueva y aterradora enfermedad que mata a niños mientras duermen. Los médicos la llaman SMSL. El SMSL es el síndrome de muerte súbita del lactante y se le suele diagnosticar a niños menores de 1 año que mueren en su cuna mientras duermen. Un patólogo forense solo diagnosticará una muerte causada por SMSL tras descartar cualquier otra posibilidad. Los médicos se encargan de intentar explicar las muertes, en lugar de la policía. Cuando Juanita y Tim esperan su 4.º hijo, un médico se empeña en evitar otra tragedia familiar. El doctor Alfred Stein Snyder estaba inmerso en la investigación para entender por qué los bebés mueren inexplicablemente, sin motivo aparente.
Y apareció Juanita Hoyt. Podría hacerle un seguimiento al cuarto bebé y tal vez la clave para desentrañar el SMSL estuviera en sus manos. Observan a la nueva hija de Juanita, Molly, en la clínica del sueño del Dr. Stein Snyder. Era una niñita muy alegre. Era un placer estar con ella. Era un bebé muy dulce. Corinne Dauer era una de las enfermeras que cuidaba a la pequeña Molly. Molly ingresó como paciente con SMSL. La arropábamos, la paseábamos, la alimentábamos y hacía muchos progresos. El único motivo de preocupación de las enfermeras es la madre de Molly. Esta parece distante, incómoda con la intimidad. Nunca la abrazaba, ni la besaba, nunca le decía nada. Sencillamente, y a mí eso me pareció un poco extraño. Y eso fue lo que les hizo sospechar que pasaba algo más. Se encontraron con una madre que no se relacionaba con su bebé. Y además esos bebés morían misteriosamente. Las enfermeras creen que esta investigación médica debería ser una investigación por asesinato. Su jefe no está de acuerdo. Las enfermeras fueron contundentes al expresarle al doctor Stein Snyder lo que intuían estaba pasando. Y varias de ellas fueron a decirle claramente que ella estaba matando a sus bebés. Los peores temores de Corinne se hacen realidad. El doctor Stein Snyder le dio el alta. Y yo le dije, si la manda a casa, esa mujer la va a matar. Y él dijo, usted no es más que una enfermera histérica. ¿Qué podía hacer yo? Envían a Molly Hoyt a casa con su madre. Ahora solo será cuestión de tiempo. Y a las 11 menos cuarto, cuando íbamos a acabar nuestro turno, le dije a Joyce, ¿qué opinas? ¿Crees que aún sigue viva? Y cuando volví a trabajar al día siguiente, había muerto. Juanita Hoyt ha perdido 4 hijos misteriosamente en 4 años. Su médico lo achaca al síndrome de muerte súbita del lactante. Sus enfermeras tienen el diagnóstico correcto. Esta madre es una asesina. Las enfermeras lo sospechaban, pero no tenían poder para investigar. Y nadie quería creer que una madre matara a sus propios hijos. Cuando Juanita tiene a su 5º hijo, el investigador sobre SMSL, el doctor Stein Snyder, cree estar a punto de realizar un gran hallazgo médico. Buscaba familias con múltiples muertes, pues quería llevar al siguiente niño a su laboratorio para ver si había un modo de averiguar por qué los bebés mueren de SMSL. El doctor está desarrollando una teoría innovadora según la cual el SMSL es hereditario. La tragedia de Juanita Hoyt parece el caso perfecto para demostrarlo. Tras observar al recién nacido en su clínica, lo envía a casa con su madre. Las enfermeras protestan. Pero el doctor Stein Snyder está empeñado en demostrar su teoría.
Lloraron cuando murió. Esa enfermera dijo que ni pudo mirar al doctor Stein Snyder. Ella repetía, se lo dije, se lo dije. La investigación médica permite otro asesinato. No se puede distinguir entre el SMSL y lo que llaman una asfixia no violenta. De modo que si no tienes pruebas concluyentes, cuesta mucho formular una acusación. Con cada muerte trágica, Juanita Hoyt recibe más atención. Es precisamente lo que quiere. Sufre de una inquietante enfermedad psicológica. El síndrome de Munchausen por poderes. Este consiste en que una mujer, casi siempre son mujeres, hace enfermar o incluso mata a su propio hijo para que los demás le hagan caso y se compadezcan de ella. Juanita Hoyt podría considerarse un caso típico. Pero en 1971, a Juanita ni se lo diagnostican, ni la investigan. El doctor Stein Snyder publica su caso para demostrar que el SMSL es hereditario. Se hace famoso, ya que los médicos de todo el mundo siguen su investigación. Stein Snyder tuvo la oportunidad de interceder, de salvar a esos bebés. Y lo que hizo fue partir de esos casos, de esas muertes, y convertirlos en una teoría fraudulenta. Usó esas muertes para ascender en su carrera. Y no hay nada más cínico que eso. En los siguientes 22 años, la investigación del SMSL sigue una pista falsa. Y Juanita Hoyt, infanticida, sigue libre. Hasta que el fiscal del distrito, Bill Fitzpatrick, echa un vistazo al artículo de investigación del doctor Stein Snyder. Para mí estaba claro que hablaba de los asesinatos de 5 niños. Bill Fitzpatrick cree que la teoría del doctor permitió a Juanita y a otras madres matar con impunidad. Su estudio se usó durante casi un cuarto de siglo como licencia para matar. A la edad de 46 años, a Juanita Hoyt la llaman para una entrevista. Yo estaba observando a través de un cristal y el agente Malvi, con un tono muy suave, le decía a Juanita, así no murieron sus hijos. Ni nos pasó por la imaginación que fuéramos a obtener su confesión. No teníamos fotos del lugar del crimen, ni testigos, porque Juanita era la única que estaba allí cuando murieron los bebés. En un momento dado, ella bajó la cabeza durante un instante. Jamás olvidaré sus palabras. Levantó la cabeza y mostrando gran aflicción dijo, le he pedido tantas veces a Dios que me perdone. En 1995, acusan a Juanita Hoyt de 5 asesinatos y la condenan a 75 años de cárcel. La teoría del doctor Stein Snyder se desmonta por completo. El SMSL no afecta a familias enteras, el asesinato sí. Después, la investigación sobre el SMSL se centra en las posturas de los niños al dormir, con resultados sorprendentes. Sugirieron que los bebés deben dormir boca arriba.
Y lo que se descubrió fue asombroso. La incidencia del SMSL cayó del 5,6 por 1000 muertes a menos del 0,5 por 1000. En otras palabras, solo muere un niño de cada 2000 nacimientos. Ha sido asombroso. En 1998, Juanita Hoyt murió de cáncer en prisión. Esta madre asesina ayudó a equivocarse a los investigadores sobre SMSL y eso costó muchas vidas. Proporcionó una coartada a otras madres que matarían a sus bebés. Y ella asesinó a sus 5 hijos. Era una mujer que ansiaba atención. Una persona desgraciada, una persona triste, y nadie comprendió la complejidad de su tristeza hasta que fue demasiado tarde. Algunas madres matan por llamar la atención. Otras matan por amor, por culpa de una alucinación mortal. En una mañana estival, una familia joven está jugando en su salón. Pero estos 5 niños corren un grave peligro. A su madre la tortura un impulso monstruoso. Quiere matarlos. Por su cabeza pasaban cosas demenciales que la llevaban a sitios a donde no quería ir. Nadie creería que una madre haría eso. Nadie se ha encontrado jamás con una madre como Andrea Yates. Era totalmente incomprensible. El símbolo del amor maternal puesto patas arriba. Para sus amigos en Houston, Texas, Rusty y Andrea Yates son una pareja cariñosa y devota. No hay duda de que había un vínculo de amor entre los dos. Andrea se entregaba totalmente a Rusty y todo, al menos desde fuera, parecía ser tan normal como en cualquier familia. Pero Rusty Yates tiene una visión religiosa muy radical. Era un hombre que creía firmemente en que las mujeres estaban subordinadas a sus maridos. Una mujer debía someterse a su marido. Que su objetivo en esta vida era la de tener hijos, y por eso ella tenía 5, menores de 7 años. Tuvieron los que Dios quiso darles, esos tuvieron. Todos sus hijos tienen el nombre de un personaje bíblico. Noé, de 7 años. Juan, de 5. Pablo, de 3. Lucas, de 2. Y María, de 6 meses. Andrea paga un precio psicológico muy alto por sus continuos embarazos. Andrea tenía problemas mentales antes de ser madre de 5 hijos. Tener todos esos hijos la estresó tanto que afloró su enfermedad psiquiátrica. La excriminóloga Candice DeLong ya ha visto antes la enfermedad de Andrea. Psicosis posparto. Como enfermera psiquiátrica traté a muchas mujeres con este desorden. Una mujer se deprime tanto después de dar a luz que la depresión se convierte en psicosis. Deja de estar en contacto con la realidad. Estas mujeres quizás oigan voces o tengan alucinaciones. Las voces en la cabeza de Andrea le dicen que Satanás le va a quitar a sus hijos.
Ella creía que era mala madre. Y por culpa de ser mala madre, sus hijos iban a ir al infierno. La escritora Diane Fanning ve cómo cada niño aumenta la psicosis de Andrea. Una vez, Russell la encontró en el baño con un cuchillo en la garganta, a punto de suicidarse. Tenía un problema mental muy grave. Estaba obsesionada con esos pensamientos siniestros sobre lo mala madre que era. Y cualquier cosa que hicieran sus hijos, para ella, eran pecados mortales. Porque eso es lo que las voces le decían. Durante 2 años, pasa temporada recibiendo tratamiento psiquiátrico. Pero el sistema sanitario limita sus estancias. Los profesionales de psiquiatría creían que no debía salir de allí. El seguro se acabó y no hubo modo de pagar aquello sin su seguro. Los psiquiatras también le recomiendan que no tenga más hijos. Su marido, Rusty, no opina lo mismo. Su religión fundamentalista exige otro hijo. Tras el nacimiento del 5º bebé de Andrea, Mary idea un plan para proteger a sus hijos. Satanás no se los llevará al infierno si antes ella los manda al cielo. Los quería tanto que les quitó la vida. En Houston, Texas, la familia de Rusty, Andrea Yates, cuenta con un nuevo miembro. María, de 6 meses, es su 5º hijo y su primera hija. Su nacimiento desencadenará un hecho espeluznante. La salud mental de Andrea empeoró muchísimo tras el nacimiento de María. Estaba claro que cada vez estaba más enferma y se precipitaba hacia un agujero negro de alucinaciones psicóticas. Andrea tenía la profunda convicción de que era mala madre, que el demonio le iba a quitar a sus hijos y a llevarse su alma al infierno. El único modo de salvar a sus hijos, según ella, era matarlos, y así sus almas irían al cielo para estar con Jesús y se salvarían. Todo su ser estaba convencido de ello. En la mañana del 20 de junio de 2001, Andrea actúa de acuerdo a su alucinación mortal. Rusty se despidió de sus hijos sin imaginar que sería la última vez que los vería vivos. Y se fue a trabajar. Andrea Yates, con esmero, llenó la bañera de agua. Uno a uno, Andrea lleva a sus hijos al cuarto de baño.
Los ahogó en la bañera, los sumergió. Ellos lucharon por sobrevivir. Noé, el mayor, es el último de los 5 niños en morir. Mientras lo llevaba al baño para ahogarle, él decía, lo siento, lo siento, lo siento. Porque, como suelen hacer los niños, Noé se culpabilizó, ya que cuando somos pequeños creemos que nuestros padres son perfectos y hagamos lo que hagamos, lo merecemos. Después, Andrea, con ternura, pone juntos los cadáveres y coloca la mano de María en la de su hermano. Era como si el hermano cuidara de su hermanita de camino a la eternidad. Andrea estaba convencida de que estaba salvando sus almas. De eso no cabe duda. Muy serena, Andrea llama a su marido. Después de que Henry ahogara a sus hijos, no intentó encubrir su crimen. Llamó a la policía y les dijo que fueran. Llamó a su marido y le dijo que volviera a casa. ¿Por qué habría hecho eso si hubiera creído que lo que hizo estaba mal? No hay explicación. No lo habría hecho. Rusty apoya a la mujer que ha asesinado a sus propios hijos. Él sabe que la enfermedad mental provocó aquello. Nunca la ha culpado por quitar la vida a sus hijos. Según la ley tejana, Andrea Yates se enfrenta a la pena de muerte por inyección letal. Deberían haberla internado en un psiquiátrico. Pero en vez de eso, la juzgaron, la amenazaron con una condena a muerte. No era una asesina que mereciera la pena capital. Era una mujer muy enferma que necesitaba ayuda, no el espectáculo de un juicio. Creo que una sociedad civilizada no debería ejecutar a los enfermos mentales cuando su enfermedad les induce a cometer un crimen. Pero ella quiere que la ejecuten. Ella no quería ir a juicio. No quería que yo fuera su abogado. Quería ir directamente al corredor de la muerte, porque creía en su mundo irreal que Satanás vivía en su interior. Y al ser ejecutada, salvaría al mundo del demonio. Andrea Yates se libra de la pena de muerte. En marzo de 2002, la condenan a cadena perpetua. La historia de Andrea Yates es tan trágica. 5 hijos a los que se les quitó la vida antes de poder vivirla. Es algo tan inconcebible y atroz. 5 niños de golpe. Andrea también es una víctima de su propia salud mental. Nunca se recuperará de esto. Una noche otoñal tranquila. Interrumpida por los gritos desesperados de una madre. Han secuestrado a sus 2 hijos. Se paró en un semáforo de la carretera 49. Dijo que un hombre entró en el coche y le dijo que se bajara. Entró en el coche
y se fue conduciendo. Intento no pensar en lo que pasaron esos niños, porque puede ser insoportable. 1994, la ciudad de Union, Carolina del Sur. El secuestro de los 2 hijos de Susan Smith consterna a la nación. Michael Smith tiene 3 años. Su hermano, Alex, solo 14 meses. Su padre, David Smith, aún sigue sufriendo hoy en día. Es el sentimiento más doloroso que he tenido en mi vida, y aún lo sigo teniendo. Amaba a mis hijos muchísimo, y eran lo único que tenía. Los chicos desaparecen en una época en la que el matrimonio de David y Susan pasa por un mal momento. Fue un matrimonio bastante turbulento desde el principio. Ella se enamoró de otro, que era supervisor donde ella trabajaba. Y todo empezó a desbaratarse. Susan está enamorada de Tom Finlay, un empresario pudiente de la zona. A mediados de 1994, decidimos separarnos y presentamos el divorcio. Pero mientras la búsqueda de sus hijos continúa, David y Susan están unidos en el dolor. Mientras un periodista, Gary Henderson, observa a Susan, su instinto de reportero hace aparición. Nunca vi lágrimas de verdad. Oía sonidos que sonaban como alguien que intenta llorar. Me di cuenta enseguida de que ella hablaba en pasado, y eso me hizo sospechar algo. ¿Por qué hablar de esos niños en pasado si de veras crees que siguen vivos en algún sitio? Los agentes de la ley también se muestran escépticos. Someten a Susan al detector de mentiras. Susan fallaba constantemente una pregunta en el polígrafo. ¿Sabe dónde están sus hijos? Yo creí que fallaba esa pregunta porque estaba muy angustiada. Estaba destrozada. Le habían robado a sus hijos, literalmente. Pero el fiscal Tommy Pope empieza a sospechar. Susan no deja de cambiar su versión sobre el secuestro. Y cuando la policía no consigue información precisa de la persona que más interés tiene en darla, obviamente surgen las dudas. Susan, now, we've been over this and over this. I'm not here to hear your story again. Los investigadores apretaron las tuercas y presionaron mucho a Susan. Any black man with 2 white boys in the back of his car, they would have seen him. Porque sabían que estaba mintiendo. They don't believe your story. They don't believe you're describing a real person. Lo que necesitaban era que confesara, porque tenían que encontrar a esos niños. El sheriff Wells usó una famosa técnica en los interrogatorios policiales, y fue la de recurrir a la oración.
Please bless her sons, Michael and Alex. Bring them safely back to you, O Lord. Apeló a su sentido de la decencia y a su temor a Dios para descubrir la verdad. Tras 9 días mintiendo, Susan admite la espantosa verdad. I drove them into the lake. And I threw them in. I drove them into the lake. En Carolina del Sur, la policía ha pasado 9 días buscando a 2 niños desaparecidos. Pero a los niños no los han secuestrado. Les han asesinado. Su madre los ha ahogado. Tuve que asumir que no íbamos a encontrarlos, que no iban a volver. David Smith ahora conoce la espeluznante verdad sobre lo que hizo su mujer. Fue más que impactante cuando supe que ella había confesado lo que hizo, porque había estado a su lado durante 9 días y creía su historia. Todas las mentiras que contó me las creí. Fue muy duro mirarla y creer que hubiera hecho algo así. A todo el mundo le costó aceptarlo. Casi todas las madres que matan a sus hijos lo hacen accidentalmente por un arrebato de ira. Van a pegar a su hijo y le pegan demasiado fuerte. Eso no es lo que ocurrió con Susan Smith. A Susan la atormenta un pasado violento. A Susan le pasaron muchas cosas poco corrientes. Susan había tenido una infancia muy difícil. Su padre se suicidó cuando era niña y su padrastro abusaba de ella. Susan no podía soportar que un hombre la rechazara. Esto es habitual en mujeres víctimas de abusos sexuales por parte de su padre. No soportan el rechazo de un hombre. Las destroza. El día de la desaparición de los niños, Susan sufre el rechazo que tanto teme. Esperaba casarse con Tom Findlay. Tom Findlay le escribió una carta y le dijo que no quería hijos. Y eso era un problema para Susan porque quería casarse con Tom Findlay. La carta es el catalizador de la despiadada decisión de Susan. Susan solo se preocupaba de sí misma. Era muy narcisista. Sumado a cierta dosis de sociopatía y a su necesidad de la atención de los hombres que deseaba, se creó un cóctel muy peligroso para esos 2 niños. Destrozada por su abandono, Susan ata a los niños en las sillas del coche y los lleva hasta un lago cercano. Decidió que eran un obstáculo y que eran la causa de su sufrimiento. Se limitó a deshacerse del origen de su sufrimiento. Susan paró en la cuesta, desde donde hay una caída pronunciada hasta el lago. Abrió la puerta y salió. Quitó el freno de mano al coche y dejó que siguiera.
Dijo que cuando el hombre se llevó a sus hijos, ellos gritaban, mamá, mamá. Seguro que lo hicieron. En un coche a oscuras rodando cuesta abajo hacia un lago. Ellos estaban flotando y llamaban a su madre. Nadie sabe cuánto tardaron en morir esos niños. ¿Cuánto rato estuvieron flotando hasta que el coche volcó y se hundió en el agua? En ese coche tuvo que vivirse pánico. Estaban atados a sus sillas, así que solo podían levantar la cabeza para respirar por encima del agua. Seguramente experimentaron pánico, terror, porque llegaría un momento en que no podrían respirar. 9 días después, encuentran a Michael y a Alex, aún atados a sus sillas. El buceador descubrió que el coche estaba boca abajo. Estaba todo muy turbio porque se había llenado de agua, y el agua del lago era oscura. Pero vio una manita apoyada contra el cristal. Muchos de los hombres con los que he trabajado durante años, hombres adultos que trabajaron en ese caso y que se esforzaron por encontrar a esos niños vivos, no se contuvieron y lloraron. En julio de 1995, declaran a Susan Smith culpable de 2 cargos de asesinato. El caso de Susan es peculiar porque el asesinato de sus hijos fue premeditado, muy cruel y a sangre fría. No tuvo nada que ver con perder los estribos, tuvo que ver con mejorar su vida temporalmente. Y en ese sentido es una madre muy poco habitual, por suerte. Condenan a Susan a 30 años de cárcel. David Smith aún vive a diario con lo que ella hizo. Es imposible darle una solución a alguien para enfrentarse a la pérdida de un hijo. Has de hallarla en tu interior. Hace mucho que perdoné a Susan por lo que hizo, porque guardarle rencor significaba que ella había ganado y tuve que asumirlo para continuar. No creo que su muerte fuera el mejor castigo, porque así, ahora ella debe vivir con ello, debe despertarse todos los días y pensar en lo que les hizo a Michael y Alex. Estas asesinas ignoraron sus instintos más primarios. Juanita Hoyt vivió la mitad de su vida con los secretos más atroces. Rechazada por su amante, Susan Smith reaccionó con un sacrificio espantoso. Y Andrea Yates estaba tan trastornada que ahogó a sus 5 hijos para salvar sus almas. Cualquier mujer moriría por salvar a sus hijos. Pero en estas madres, al instinto de protección, lo derrotó el impulso por matar.